¿qué es ser competente en educación? Es tener un actuar competente en educación, es darle, es facilitarle a cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente una oportunidad real de educarse y aprender con independencia de su contexto, circunstancias y situaciones. Y para eso nosotros creemos que muchas de las competencias, Marcela, que estamos pensando en el modo híbrido, son competencias que están en el modo presencial, pero que en el modo híbrido adquieren aún mayor importancia. Veamos algunas de ellas. La primera competencia fundamental del educador en un modo híbrido, esto es, uno que integra lo presencial y a distancia en un proceso concatenado, coherente de aprendizajes, es el logro del estudiante. Uno diseña el curso a partir de lo que el estudiante sea capaz de hacer al final del mismo. Esto es, cambia la lógica de la construcción curricular y pedagógica. Parte del logro del estudiante para llegar al curso. ¿Cómo se evidencia esa práctica, este estándar que sería el foco en el logro del estudiante? Bueno, el curso es concebido, es estructurado, diseñado a partir de las preguntas o temas esenciales que están permeados por las prioridades curriculares y pedagógicas. Esto es, el currículum es una construcción. Y la construcción del currículum se hace todos los días en el centro educativo, lo hacen ustedes en el colegio. El currículum no está dado. El currículum es un proceso permanente de construcción donde uno va seleccionando y acortando y haciendo y estableciendo prioridades en función de qué? En función precisamente de los logros de los estudiantes. La segunda competencia, y después hacemos una pausa para tener vuestras impresiones, es en que el docente educador sea un generador, sea un disparador, sea una persona que tiene la capacidad inventiva en metodologías activas de aprendizaje. ¿Qué significa activa? Activa significa que el estudiante, lo que ha dicho la OCDE, la UNESCO, reiteradamente, que el estudiante sea protagonista, regulador, responsable de sus aprendizajes. Esto es, el aprendizaje activo es justamente darle al alumno la oportunidad de que él está al mando de sus aprendizajes. Por tanto, ¿cuáles son las prácticas que dan cuenta de esta idea del educador competente en metodologías activas de aprendizaje? Bueno, las actividades sincrónicas y asincrónicas, esto es, las actividades que implican presencialidad y a distancia, son estructuradas, y esto es muy importante, en función del progreso y del crecimiento del alumno. No hay actividades dadas. Por eso hacemos mucho énfasis en esta idea que el currículum no está dado. El currículum permanentemente se está reinventando, se está reconstruyendo, se está armando. Por tanto, las actividades que uno planifica tienen que estar en función de la progresión y del crecimiento del alumno. Los estudiantes visualizan a los educadores como facilitadores de sus aprendizajes. Y el repertorio de actividades que desarrollamos desde los educadores estimulan la colaboración entre alumnos, tanto en el modo híbrido que implique presencialidad o distancia. Uno puede fortalecer la colaboración entre alumnos, porque si una de las competencias que queremos desarrollar en nuestros alumnos es la capacidad de colaborar, la capacidad de empatizar, la capacidad de trabajar con el otro, requiere justamente de espacios donde pueda trabajar y colaborar y producir colectivamente. Y como hemos visto en el modo híbrido durante estos meses, hay muchas maneras posibles de generar actividades donde los estudiantes colaboran a distancia. Y después el otro tema es la conceptualización y la aplicación a situaciones de la vida real. Esto es la capacidad del educador de generar situaciones donde el estudiante tenga que movilizar sus valores, sus conocimientos, sus actitudes, sus habilidades para responder a problemas. Y acá quiero decir un par de cosas simplemente antes de finalizar esta instancia. No solo aplicar, sino también conceptualizar, darle sentido a lo que uno enseña en función de lo que significa la vida real. Y ahí viene este concepto que la UNESCO ha preconizado insistentemente y que Santillán ha puesto hincapié también, que es la construcción del currículum como local. Esto es un currículum que tiene una mirada global, abierta al mundo, pero tiene la capacidad y tiene la determinación y tiene los instrumentos para localizarlo en un centro, en un colegio. PISA lo ha evidenciado, que cuando el alumno tiene una mentalidad de crecimiento, esto es, tiene una mentalidad de progresar mayor, logra mejores aprendizajes. Por tanto,
Eso muestra que en educación importan mucho los mensajes. Importan mucho los mensajes que apuntalan el potencial de aprendizaje de cada alumno. Recordemos que cuando hablamos de educación inclusiva que Santillán ha puesto particular hincapié en los últimos años, es una educación que está basada en la idea de que todos pueden aprender, que todos los alumnos, alumnas son especiales, que todos tienen un potencial que es al educador en el colegio descubrirlo y potenciarlo. Y por tanto, siempre se puede ir más allá de. Y uno no tiene que tener una mentalidad de resignación o fatalista. Eso de decir, no, da hasta acá, no da más que esto. Justamente eso es parte de una visión determinista de la educación. La visión contraria es creer que cada persona tiene un potencial que es sin umbrales. Voy a mostrar una competencia más antes de darles a ustedes la posibilidad de un intercambio con Marcela. La quinta competencia es la diversidad de los alumnos. Está estudiado por la neurociencia que los perfiles de los alumnos, que hay diversidad de perfiles de alumnos, pero lo importante es reconocerlos y es apuntalarlos, así como las diferencias de aprendizaje, no como deficiencias. No creer que la diversidad es un elemento que estorba, que perjudica, que complica la gestión de un centro educativo, de un colegio, de un aula, sino que justamente el reconocimiento de que todos somos diversos permite, en definitiva, ser un activo para aprender más y mejor. ¿Y cómo se evidencia este estándar? Bueno, las actividades educativas son ajustadas en función de las habilidades de cada alumno. Esto es, uno tiene que tener mecanismos de captación de las necesidades y expectativas de los alumnos para definir las actividades. Nuevamente, lo que decíamos hoy al principio, uno va del alumno a la actividad, no de la actividad al alumno. Todas las actividades que uno planifica contemplan oportunidades para instrucciones justamente diferenciadas en función de las habilidades de cada alumno, así como verificaciones progresivas sobre si el alumno entendió la actividad, efectivamente entender la actividad antes de avanzar una nueva. Y entender la actividad es entender la profundidad de lo que uno está trabajando. Es entender la profundidad del conocimiento. Es entender que el conocimiento de un tema, de cualquier tema que ustedes tomen en cuenta, no se agota en una explicación disciplinar, ni siquiera se agota en una explicación interdisciplinar, que siempre un tema tiene un grado de indeterminación en su explicación que uno tiene que hurgar y profundizar. Y la educación tiene que darle al alumno la capacidad de ver los problemas y más allá de las explicaciones más convencionales de los mismos. Provocador en este sentido. No hay límites. No hay límites porque los límites los imponemos nosotros mismos. Justamente lo que estamos tratando de desarrollar en esta presentación es el educador tiene que buscar maneras de desafiar las percepciones que todos tenemos, educadores y alumnos, de las habilidades de los alumnos. Los alumnos pueden desarrollar muchas habilidades, mucho más de lo que nosotros pensamos que pueden hacer. Y por tanto no hay límite, porque el aprendizaje es un proceso permanente. Y no hay por supuesto que hay escalones, hay verificaciones, como decíamos, hay evidencia, hay evaluaciones formativas que van escalonando los aprendizajes, pero no hay un aprendizaje definitivo. Siempre hay más para aprender y siempre hay posibilidades de incentivar y dar mayor capacidad al estudiante de autodesafiarse para aprender más y mejor. Yo creo que en educación ha primado la idea más del estudiante estandarizado, del estudiante que tiene que aprender determinadas cosas en determinado tiempo y eso es suficiente. No. Justamente el modo híbrido amplía las oportunidades de aprender, amplía los espacios de aprendizaje y establece que no hay límites predeterminados. No hay límites predeterminados, no hay umbrales predeterminados. O sea, tenés una cantidad de elementos que te permiten trabajar mucho más vivamente las asignaturas, porque finalmente las asignaturas y disciplinas son herramientas para generar pensamiento.
no tienen un fin en sí mismo, son herramientas justamente para generar pensamiento crítico, como hablaba la colega hace un rato atrás, para desarrollar habilidades propositivas, etc. Entonces yo creo que el cambio está ahí, en la evaluación amplia. Esto es disponer de un amplio rango de instrumentos de evaluación que puedan ser utilizados para evaluar lo enseñado y lo aprendido en función de metas de aprendizaje y objetivos de cursos articulados entre sí. Esto es lo que decimos acá, que tiene que haber una coherencia conceptual y operativa entre los diversos instrumentos de evaluación para evaluar metas de aprendizaje y cómo las metas de aprendizaje tienen que ver con la articulación entre los cursos, que es importante. Acá la práctica que da cuenta de este estándar, bueno, es más conocida, porque tiene que ver con la evaluación es concebida como y para el aprendizaje. Es decir, la evaluación no separada del currículum, sino la evaluación como parte del desarrollo curricular, como parte del soporte del desarrollo de las competencias, que incluye una combinación de técnicas formativas y sumativas. Y importante de tomar nota es que los alumnos son evaluados en lo que aprenden de sus actividades, no en otras cosas, sino que en sacar las lecciones aprendidas de sus aprendizajes de sus actividades. Y acá, en esto no hay dicotomías, en esto hay integraciones. Uno puede utilizar técnicas formativas y sumativas de manera complementaria. Como uno puede usar, como uno puede combinar una clase magistral con una actividad en grupo, una discusión personalizada. Es decir, no son cosas contraproducentes. Por un momento uno tendrá que apelar a técnicas más sumativas para ver determinadas progresiones que requiere y otras tendrá técnicas más formativas que tienen que ver con desarrollo más amplio de la persona. Esto es, la evaluación no es un fin en sí mismo. La evaluación responde a una visión educativa, responde a una visión curricular. La séptima competencia, y esto tiene que ver con algo que Marcela nos ilustraba muy bien hace un rato. Las propuestas tienen que combinar ser bien estructuradas con flexibilidad. No hay contraposición entre tener una propuesta estructurada y una propuesta flexible. El estándar acá significa que el diseño y la progresión de las actividades de aprendizaje presenciales a distancia, esto es el modo híbrido, son a la vez estructuradas y flexibles. No hay contraposición entre estructurar bien y tener flexibilidad. El aula de clase, ¿cómo se evidencia esta práctica? Bueno, el aula de clase establece diversas zonas de aprendizaje, con diferentes gradientes y lugares individuales para espacios flexibles. Es decir, el aula se transforma en un insumo para el aprendizaje. Entonces, en el aula pasan muchas cosas distintas a la vez. Hay actividades de grupo, hay actividades personalizadas, hay actividades de plenarias, hay actividades más de transmisión, hay actividades más de producción, hay actividades más de validación y de discusión. Los ciclos de aprendizaje que ustedes elaboran están estructurados, obviamente, pero a la vez son flexibles para permitir cambio. Es decir, estructuración y flexibilidad no se contraponen, sino se combinan. Y importante, las actividades, las expectativas para todas las actividades incluyen instrucciones escritas, detalladas y rúbricas. No hay contraposición entre flexibilidad e instrucciones detalladas, bien desarrolladas. Es decir, no se contrapone. Uno puede tener una propuesta muy flexible, pero que está bien orientada, y de estar bien orientada tiene que estar basada en instrucciones claras, bien definidas. La octava competencia significa también entender que las cosas no se contraponen. Un buen curso significa un desarrollo coherente de intuición. Una buena propuesta de curso en este estándar implica que la rutina del curso y su navegación, esto es su desarrollo, integran un desarrollo coherente, potente, robusto de la propuesta y la intuición. La intuición es fundamental en educación, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Y la intuición no se contrapone a lo estructurado o lo coherente, es parte del proceso de elaboración del curso y es parte de una competencia de un buen educador. ¿Cómo se evidencia esta práctica? Bueno, las rutinas están basadas en ciclos semanales de aprendizaje. Es decir, ir estructurando rutinas que permitan una retroalimentación permanente, actividades semanales donde uno va evaluando, va retroalimentando y va desarrollando en un proceso dinámico de planificación. Actividades, por supuesto, esto significa que hay un permanente ajuste, esta idea de que el currículum en acción es una permanente elaboración. El ritmo semanal de trabajo también implica que uno se ordena más, porque estima tiempo por actividades por semana y va dando las actividades
determinadas secuencias de tiempo. Eso es coherencia en la propuesta. Intuición es capacidad de ajuste, es capacidad de ver, bueno, en realidad desarrollé esto, pero me pareció que esto no es lo adecuado, o no es lo suficiente, o no profundiza, o no completa. Entonces, uno intuye y acciona. El estándar 9 es, la competencia 9 es el foco en la seguridad y el bienestar integral. Esto es, no hay educación posible sin bienestar. Y una de las cosas que la pandemia nos ha puesto en el tapete, si uno estudia y ve las propuestas curriculares hoy de países de avanzada, algunas de Europa, como Francia, Escocia, algunas que las que he revisado en estos días, pone mucho énfasis que todo empieza en el bienestar físico, social y emocional. Que sin bienestar físico, social y emocional no hay aprendizajes. Por tanto, recuperar la idea de bienestar en educación va a ser muy importante. Ya los finlandeses hace mucho tiempo atrás hablaban del bienestar del estudiante, que no era solamente su bienestar de apoyatura social, sino era su bienestar desde el punto de vista también emocional y físico. ¿Cómo se evidencia esta práctica? Bueno, las prácticas diarias nutren los trabajos, los hábitos de trabajo, las decisiones individuales, es decir, que conducen a la plenitud y el balance, es decir, esta idea de que el bienestar es lograr plenitud en su desarrollo de la persona y el balance, ¿no? El balance necesario en la persona. Las aulas de clase de los educadores son reconocidos como espacios seguros para estudiantes de todas las identidades, es decir, que los estudiantes no ven amenazada su identidad, su afiliación, su parecer por el educador y por el aula, es decir, que el aula es también un espacio de reconocimiento de la diversidad y dar seguridad para que se puedan expresar diferentes identidades. El diseño del curso se ajusta naturalmente a las propias expectativas de, en este caso, del centro del colegio. Esto es el bienestar físico, social y emocional como soporte de las cogniciones. Esto que en educación cada vez es más reconocido que no es ni de vuelta. Otra vez, la educación es complementos, no son cuestiones separadas. Es reconocer, lo decíamos hace un rato atrás, la naturaleza emotiva de las cogniciones y también la naturaleza cognitiva de las emociones. Haríamos un ida y vuelta ahora. Me gustaría agregar los avances más recientes en la neurociencia de los aprendizajes. Van en la línea de lo que tú muy bien decís, en este sentido. La retroalimentación a tiempo y de calidad, esto es una retroalimentación sustantiva, no es decirle bien o mal, es darle un elemento más de referencia más cualitativo, es clave en educación, pero a la vez también se está comprobando, la neurociencia lo está comprobando, que el error, trabajar el error, es una fuente poderosísima de aprendizaje. Esto es, el error no entendido como una categoría de bien o mal, sino el error como un pretexto y un contexto para trabajar con el alumno sus aprendizajes y para potenciar sus aprendizajes. El error en educación es una fuente poderosísima de aprendizajes. Entonces, Marcela, ¿te parece de ir a las últimas dos competencias? Sí, claro, sigamos Perfecto. Adelante, Renato. Bien, entramos en las últimas dos competencias, que es un poco tiene que ver con el tema de la tecnología, es decir, la competencia 10 es el foco en las ventajas de la tecnología y los datos. No la tecnología y los datos como un fin en sí mismo, como un recurso en sí mismo, sino la tecnología y los datos potenciados para fortalecer la eficiencia y la eficacia de la propuesta. ¿Qué significa esto en términos de las prácticas? Bueno, que los recursos e instrumentos tecnológicos promueven el involucramiento y la creatividad. Esto es, a ver, no es que los instrumentos tecnológicos están dados, sino que uno protagoniza el instrumento que necesita y crea. Esto es, no es que uno toma un instrumento, un recurso, sino que uno le encuentra sentido, propósito, lo proyecta, lo ubica, lo contextualiza y también crea a partir de esos instrumentos. Los datos son generados no por una suerte de tener datos y datos, sino los datos son generados para mejorar los aprendizajes. Son utilizados como instrumento de mejoramiento, no de estigmatización o de solo diagnóstico de los aprendizajes. Los educadores usan los datos regularmente para mejorar las experiencias de aprendizaje. Esto es,
los datos son un insumo fundamental para mejorar las experiencias de aprendizaje y para idear nuevas experiencias de aprendizaje. Volviendo a lo que decía Marcela, los educadores recogen las retroalimentaciones de los alumnos y ajustan el curso o la actividad en función de las experiencias de los estudiantes. Esto es un proceso permanente de idas y vueltas, ¿no? Donde uno orienta, lidera, apuntala, gestiona, como decíamos al principio, recibe retroalimentación de los alumnos y a partir de las mismas ajusta los cursos en función justamente de lo que le decía un colega hace un rato atrás, en función de las experiencias, de las necesidades de los estudiantes, y entra a jugar una categoría que a veces se olvida uno en la educación y en los centros educativos, el currículum vivenciado. ¿Cómo el currículum es vivenciado, experimentado por los estudiantes? ¿Cómo documentamos ese currículum vivenciado? Porque muchas veces lo que documentamos es el currículum prescripto, el currículum implementado o el currículum logrado, los aprendizajes, pero nos olvidamos muchas veces del currículum vivenciado. Y por último, la competencia del educador de trabajar en tecnologías de fácil uso. Y acá hay una desmitificación. La tecnología no es lo difícil, lo escabroso, lo impenetrable. Hoy decía Marcela que buena parte de los aprendizajes tecnológicos que hemos tenido en este periodo pandémico nos han fortalecido la creencia de que podemos ser capaces de usar la tecnología como recurso de aprendizaje. Pero acá la máxima es que los recursos e instrumentos tecnológicos son lo todo simple posible, todo lo más maleable posible. El uso de ¿cómo se evidencia esta práctica? El uso de los recursos externos al aula y los apps es acotado lo esencial para la pedagogía de los contenidos. Uno no va del app o del recurso a la pedagogía de los contenidos. Define contenidos esenciales, define contenidos nucleares y busca los recursos externos o los apps que más se ajustan a esos contenidos y más se ajustan a la pedagogía que uno va a utilizar para trabajar esos contenidos. Nuevamente, el punto de partida no es la tecnología, el punto de llegada es la tecnología como resultado de decisiones pedagógicas y curriculares. El acceso a nuevas habilidades y conocimientos implica un rango amplio de recursos conectados entre sí y utilizar diversidad de recursos, libros de texto, videos, presentaciones, y no tener aprehensión a diversidad de recursos. Hemos visto ejemplos en el mundo en todo este periodo que la televisión, la radio, han sido recursos de extrema importancia para facilitar aprendizajes. Por tanto, acá no hay nada cerrado, no es videos versus libros o presentaciones versus actividades de grupo o actividades individuales. No, es una mezcla de cosas, es una combinación de elementos. Y esto implica la capacidad del educador de combinar. Yo terminaría, Marcela, esta última competencia diciendo, en definitiva lo que estamos hablando es la capacidad del docente como educador de integrar, de combinar diferentes cosas para apuntalar aprendizajes al alumno. Y por tanto no hay en educación dicotomía, no es una cosa u otra. No es libro de textos o videos, no es conocimientos o competencias, no es transmisión, facilitación. Es una combinación de cosas. Las buenas propuestas educativas se basan en la diversidad de contenidos, de pedagogías, de instrumentos, porque el objetivo último de todo lo que estamos hablando de las competencias del educador es darle, es facilitarle, es proporcionarle a cada alumno, cada alumna, una oportunidad real de educarse y aprender en diversidad de contextos, circunstancias y situaciones. Por tanto, la tecnología es un recurso, es un instrumento que debe ser lo más simple y maleable posible porque tiene que tener en definitiva una finalidad sustancial curricular, pedagógica, docente. Dejaría por acá, Marcela.